La Odisea fue mi hogar durante los meses siguientes, mientras atravesaba el espacio entre la Tierra y las colonias externas. Era un viaje largo y monótono, y la mayor parte del tiempo, los sistemas automatizados de la nave se encargaban de todo. Mi trabajo consistía principalmente en asegurarme de que nada saliera mal y en mantener la carga y los sistemas de la nave. Me levanté de mi litera, las articulaciones adoloridas por otra noche en el delgado colchón. Los estrechos pasillos de la nave se sentían aún más claustrofóbicos esta mañana. Un desayuno rápido de huevos rehidratados y barras de proteína fue todo lo que pude ingerir antes de comenzar mis rondas. La Odisea estaba diseñada para la funcionalidad, no para la comodidad. Largos pasillos conectaban los distintos compartimentos, cada uno lleno de cajas y contenedores de suministros destinados a las colonias externas. Tenía una lista de verificaciones rutinarias que completar, y me moví metódicamente de una tarea a otra. La primera señal de que algo andaba mal apareció durante mi inspección de la bodega de carga. Una llave inglesa, que normalmente estaba guardada en el armario de herramientas, yacía en el suelo cerca de uno de los contenedores. No era un problema grave, pero era extraño. La recogí, mentalmente anotando asegurar mejor el armario. Al girarme para irme, noté algo más. Una leve marca de arrastre en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por allí. Me encogí de hombros y continué con mis rondas. En la bahía de mantenimiento, ejecuté diagnósticos en los sistemas de la nave. Todo parecía normal, excepto por una pequeña fluctuación en las lecturas del soporte vital. Nada grave, pero se sumaba a la creciente sensación de ansiedad. Anoté revisar los filtros de aire más tarde. A medida que avanzaba el día, más pequeños detalles extraños comenzaron a acumularse. Una escotilla que estaba segura de haber cerrado, ahora estaba abierta. Una pieza del equipo había sido movida ligeramente de su lugar habitual. Para cuando regresé al comedor para cenar, la sensación de que no estaba solo no me abandonaba. Sentado en la pequeña mesa de metal, miré mi comida sin apetito, mi mente acelerada tratando de racionalizar los sucesos extraños. Tal vez solo estaba cansado, o quizás los sistemas de la nave tenían fallas, pero una voz insistente, en el fondo de mi mente, susurraba otra posibilidad: un polizón. Aparté el pensamiento, intentando concentrarme en la realidad mundana de mis deberes. Después de la cena, decidí hacer un barrido exhaustivo de la nave, comenzando por los compartimentos de almacenamiento. Armado con una linterna y una herramienta de mantenimiento que podría servir como arma si era necesario, inicié mi búsqueda. Revisé cada compartimento, cada rincón, pero no encontré nada fuera de lo común. Al regresar al puente, revisé las grabaciones de seguridad de los últimos días. No mostraban nada inusual, pero faltaban unas horas de las imágenes de la bodega de carga. Un fallo, me dije a mí mismo, aunque no lo creía del todo. Mientras me preparaba para retirarme, escuché un leve sonido, como un susurro, proveniente del pasillo fuera del puente. Me quedé inmóvil, esforzándome por escuchar. Desapareció tan rápido como había llegado. Sacudí la cabeza, tratando de descartarlo como producto de una imaginación hiperactiva, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Desperté con el mismo sonido de los motores de la Odisea. Después de un desayuno rápido, comencé mis rondas con una mirada más aguda. Escudriñé cada esquina, cada sombra, buscando señales del polizón. Al entrar en los compartimentos de almacenamiento, el olor me golpeó. Un hedor rancio y agrio que me revolvió el estómago. Era tenue, pero inconfundible. El olor a descomposición. Me tapé la nariz con la manga. Esto no era solo aire viciado o filtros defectuosos. Algo orgánico se estaba pudriendo. Seguí el olor.
que me llevó a una sección de la bodega que rara vez revisaba, un rincón oscuro detrás de altas pilas de cajas. Allí, oculto en las sombras, estaba la fuente, un pequeño roedor desecado. Lo miré fijamente. ¿Cómo había llegado a bordo? Y más importante, ¿cómo había muerto? Mientras inspeccionaba el área, noté algo más. Arañazos en la pared, cerca del suelo. Eran pequeños, pero estaban ahí. Alguien, o algo, había estado aquí, intentando esconderse. Pasé las siguientes horas revisando nuevamente las grabaciones de seguridad. Esta vez noté pequeños huecos en las grabaciones. No solo en la bodega, sino en toda la nave. Eran breves, solo unos segundos aquí y allá, pero suficientes para que alguien se moviera sin ser visto. A medida que pasaban las horas, mi paranoia aumentaba. Revisé y volví a revisar los compartimentos, la carga, los túneles de mantenimiento. Encontré más señales. Envoltorios de comida desechados, un trozo de tela enganchado en una escotilla. Y esos susurros se volvían más frecuentes, más insistentes, justo al borde de lo audible. Las voces hablaban en tonos burlones, repitiendo fragmentos de mis pensamientos y miedos. «Nunca me encontrarás», parecían decir. «Estás completamente solo». Cada vez que me giraba no había nada. Estaba solo con mi creciente terror. Apenas dormí esa noche. Las voces invadieron mis sueños, convirtiéndolos en pesadillas. Desperté sudando, el corazón acelerado, convencido de que alguien había estado en mi cabina. Pero la puerta estaba cerrada, la habitación vacía. Al día siguiente, los sistemas de la nave comenzaron a fallar. Pequeñas fallas al principio, luces que se apagaban, puertas que no se abrían, el sistema de ventilación resollando de manera errática. Trabajé para solucionarlas, pero era como jugar al topo. Cada vez que resolvía un problema, otro aparecía. El sistema de soporte vital me preocupaba especialmente. Los niveles de oxígeno fluctuaban, no lo suficiente como para ser peligrosos todavía, pero sí para dejarme mareado. Pasé horas recalibrándolo, pero las fluctuaciones continuaban. Era como si alguien lo estuviera manipulando, pero no podía atraparlo. Esa noche, las voces se volvieron más coherentes. Pronunciaron mi nombre, burlándose de mí con recuerdos que había enterrado hacía tiempo. «¿Pablo?» silbaron. «¿Recuerdas la colonia? ¿Recuerdas lo que hiciste?» El pasado que tanto había intentado olvidar regresó. Recuerdos de una misión fallida. Vidas perdidas por mis errores. Necesitaba encontrar al polizón, confrontarlo, poner fin a esta pesadilla. Armado con un taser y una linterna, me adentré en las entrañas de la nave. Podía escuchar mi propia respiración, rápida y superficial, resonando en el espacio confinado. Y entonces lo vi. Un movimiento fugaz, una sombra que cruzó el túnel frente a mí. Me quedé paralizado, esforzándome por ver. La sombra había desaparecido. Avancé lentamente, cada nervio al límite, listo para atacar. El túnel desembocaba en una pequeña habitación utilizada para almacenar repuestos. Estaba vacía, pero algo llamó mi atención. Un pequeño montón de trapos en la esquina. Me acerqué con cautela, el taser listo, y lo empujé con el pie. Los trapos cayeron, revelando un nido tosco, una colección de comida robada, herramientas y otros objetos. Entre ellos había una pequeña figura tallada a mano, una forma humana retorcida. La miré fijamente. Era un mensaje, una burla, una señal de que el polizón me estaba observando. Retrocedí mientras las voces se acercaban, más fuertes e insistentes, llenando mi mente de dudas y miedo. De vuelta en mi cabina, intenté pensar, planificar mi próximo movimiento, pero las voces no se detenían. Me contaban secretos, cosas que solo yo sabía, cosas que nunca había dicho en voz alta. Mi cordura se deshilachaba, desenredándose hilo por hilo. Desperté con el sonido de mi propio grito.
La oscuridad de mi cabina se sentía más sofocante que nunca. Las voces habían invadido mi sueño, transformando mis pesadillas en una cacofonía de burlas y acusaciones. Me levanté tambaleante y me eché agua fría en la cara desde el pequeño lavabo. El reflejo que me devolvía el espejo estaba demacrado, con ojeras oscuras. Apenas me reconocía. Decidido a pasar el día, me armé con el taser y la linterna. Comencé con una revisión exhaustiva del sistema de soporte vital. Los niveles de oxígeno seguían fluctuando y sabía que tenía que controlarlos. Mientras trabajaba, las voces hablaban de mi pasado, desenterrando recuerdos que había enterrado hacía tiempo. «Pablo», susurraron. «¿Recuerdas la colonia? ¿Recuerdas el fuego? Los gritos?» Los recuerdos eran demasiado vívidos, demasiado reales. Podía ver las llamas, sentir el calor, escuchar los gritos de ayuda a los que no pude responder. Me obligué a concentrarme, a apartar los recuerdos. La nave me necesitaba, y yo necesitaba encontrar al polizón. Las voces no se detendrían, pero al menos podía intentar ignorarlas. Me moví metódicamente por la nave, revisando sistemas, asegurando escotillas y buscando cualquier señal del intruso. En la cocina, encontré más evidencia. Un compartimento de almacenamiento había sido abierto, su contenido revuelto. Más envoltorios de comida desechados estaban esparcidos por el suelo, y en la pared había más arañazos, esta vez formando un dibujo tosco, casi infantil. Representaba a una figura parada sobre otra más pequeña y encorvada. La figura más grande tenía una sonrisa retorcida. El polizón estaba jugando conmigo, burlándose de mí. Tenía que encontrarlo, tenía que ponerle fin a esto. Decidí revisar la bahía de ingeniería a continuación. La bahía de ingeniería estaba hecha un desastre. Las herramientas estaban esparcidas por todas partes y varios paneles habían sido retirados de las paredes, exponiendo el cableado de la nave. Mientras inspeccionaba el daño, un nuevo sonido llegó a mis oídos. Pasos suaves detrás de mí. Me giré rápidamente, el taser listo, pero no había nada allí, solo sombras y silencio. Me adentré más en la bahía. Los pasos continuaban, siempre justo fuera de mi vista, siempre fuera de alcance. Doblé una esquina y allí estaba. Un vistazo fugaz de una figura que se escurría hacia un túnel de mantenimiento. Perseguí, el haz de mi linterna bailando salvajemente por las paredes. El túnel era estrecho y oscuro. El aire espeso con polvo y el olor a aceite. Podía escuchar a mi presa adelante, su respiración rápida y superficial, igual que la mía. De repente, el túnel se abrió en una pequeña habitación oscura. La figura estaba allí, agachada, sobre un panel de control. Me acerqué con cautela, el taser bien sujeto en mi mano. La figura se giró lentamente y sentí que la sangre se me helaba en las venas. Era yo, una versión deformada de mí mismo. Sonrió, con la misma sonrisa retorcida del dibujo en la cocina. «Hola, Pablo», dijo, su voz una perfecta imitación de la mía, pero burlona. «Te he estado esperando». Me quedé paralizado, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Las voces llenaron mi cabeza con mis miedos más profundos y secretos más oscuros. «Eres débil», susurraron, «no puedes detenerme». Con un gruñido, me abalancé hacia adelante, el taser crepitando con electricidad. La figura se movió con una velocidad imposible, esquivando mi ataque y pasando a mi lado. Me giré para seguirla, pero había desaparecido, desvanecida en las sombras. Me quedé allí, temblando, el taser aún en mi mano. Las voces comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un escalofrío que me recorría la espalda. No estaba solo en esta nave, y lo que fuera que estuviera conmigo, me conocía íntimamente. Conocía mis miedos, mis debilidades. De vuelta en mi cabina, no encontré consuelo. El sueño era imposible. Sabía demasiado, demasiado íntimamente.
Mis pecados pasados, mis miedos, mis pensamientos más oscuros, todo era material para este atormentador invisible. Los días pasaron en un estado de búsqueda y paranoia. Mi cuerpo comenzó a traicionarme. Al principio fue sutil. Un temblor en las manos, un tic en el ojo. Lo atribuí al estrés y la falta de sueño. Pero a medida que pasaban los días, los cambios se volvieron imposibles de ignorar. Mi piel se sentía irritada y tensa, y algunas zonas parecían oscurecerse, adoptando una apariencia extraña. Mi reflejo se convirtió en un extraño, alguien que apenas reconocía. En la cocina, examiné mis manos bajo la luz fría. La piel estaba más áspera, casi escamosa en algunas partes. Toqué mi rostro, sintiendo la misma textura, subiendo por mi cuello. Esto era más que estrés, era algo más, algo siniestro. Tenía que encontrar respuestas. La bahía de ingeniería parecía el lugar más probable donde el polizón podría estar escondido, dada la complejidad de los sistemas y los numerosos escondites. Mientras me dirigía allí, las voces se intensificaron. Ya no parecían distantes y etéreas, sino agudas y punzantes, cada palabra una daga. «Estás cambiando, Pablo», susurraron. «Te estás convirtiendo en uno de nosotros». Apreté los dientes, tratando de ignorarlas. Y entonces lo vi de nuevo, un destello de movimiento, una sombra que se escondía detrás de una consola. Mi corazón saltó a mi garganta. Avancé sigilosamente. El taser listo. «Muéstrate», exigí, mi voz quebrada. Silencio. Luego, una risita suave, burlona y familiar. «¿Por qué luchar contra ello, Pablo?», dijo la voz, distorsionada y retorcida. «Esto es lo que eres ahora». Giré la linterna, el haz iluminando un pequeño espejo apoyado contra la pared. Mi reflejo me miró fijamente, pero no era yo. El rostro estaba deformado, la piel oscura y escamosa. Dejé caer la linterna, retrocediendo horrorizado. «No eres real», susurré, mi voz temblorosa. «Oh, pero lo soy», respondió el reflejo, saliendo del espejo, una sonrisa cruel en sus labios. «Soy la verdad de la que has estado huyendo». Cargué con el taser, las puntas chispeando. Al hacer contacto, la figura se convulsionó, luego rió, un sonido agudo y chirriante. «Tonto», dijo, «no puedes escapar de lo que eres». Caí hacia atrás, el taser escapándose de mi agarre. Las voces llenaron mi mente, una cacofonía de voces, todas la mía. Mi cuerpo ardía, la piel agrietándose y pelándose, revelando la carne oscura y escamosa debajo. «Acéptalo», dijo la figura, acercándose. «Conviértete en uno conmigo». Grité y golpeé con los puños. Impactaron contra algo sólido, pero la figura no se inmutó. Sus manos se cerraron alrededor de mis muñecas, su tacto quemando como ácido. «Eres mío, Pablo», susurró, su aliento caliente y fétido contra mi piel. Forcejeé, pero mi fuerza flaqueaba. La habitación giraba, los bordes de mi visión oscureciéndose. Podía sentirme desvaneciendo, mi mente fracturándose bajo la presión. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la nave. Los familiares confines de la Odisea se habían disuelto en un paisaje extraño y surrealista. Las paredes habían desaparecido, reemplazadas por un terreno alienígena. El suelo bajo mis pies era irregular, una mezcla de patrones cambiantes que hacían difícil mantener el equilibrio. Me obligué a ponerme de pie, el suelo ondulando bajo mis pies. Frente a mí se extendía un camino estrecho y serpenteante, que atravesaba una serie de paisajes cada vez más extraños. No tenía más opción que seguirlo, con la esperanza de encontrar la clave para recuperar el control de mi cuerpo y mi mente. Mientras avanzaba, las voces me seguían, aunque más tenues aquí. El primer obstáculo que encontré fue un bosque de árboles retorcidos y esqueléticos, sus ramas extendiéndose como manos huesudas, tratando de agarrarme al pasar. Esquivé y me moví, los bordes afilados de las ramas cortando mi piel. El dolor era real, anclándome a esta extraña realidad. Atravesé el bosque y emergí en una vasta llanura.
A lo lejos, vi una figura parada sola, esperando. Me acerqué con cautela. Al acercarme, reconocí a la figura. Era mi padre, o más bien una versión retorcida de él. Sus ojos parecían muertos, su expresión llena de dolor. «Pablo», dijo, su voz un lamento bajo. «¿Por qué nos dejaste morir?» El recuerdo del incendio en la colonia regresó. Las llamas, los gritos, los había fallado a todos, y ahora el fantasma de mi padre estaba aquí para atormentarme. «Lo siento», susurré, las lágrimas corriendo por mi rostro. «No fue mi intención». «Tus disculpas no significan nada», escupió, su voz elevándose hasta convertirse en un rugido furioso. «Eres débil. Un fracaso». Su forma comenzó a retorcerse, transformándose en una versión monstruosa de sí mismo. Sus manos se convirtieron en garras, su boca abriéndose para revelar dientes afilados y viciosos. El monstruo saltó hacia mí, y apenas logré esquivarlo, sus garras rozando mi brazo. Agarré una rama pesada y rota del suelo, usándola como arma. El monstruo me rodeó. «No puedes ganar, Pablo», siseó. «No puedes escapar de lo que eres». Cargó de nuevo, y esta vez le golpeé con toda mi fuerza. La rama se estrelló contra su cabeza, y la criatura retrocedió, chillando de dolor. No dudé. Presionando el ataque, golpeándola una y otra vez, hasta que, con un último impacto, su cabeza se deshizo en un charco de sustancia negra y aceitosa. El cuerpo se desplomó, reduciéndose a un montón informe. Jadeando, seguí el camino a través de ese mundo alienígena. El paisaje seguía cambiando. Cada nuevo entorno más grotesco y peligroso que el anterior. Me enfrenté a más figuras de mi pasado, cada una retorcida, en formas monstruosas por la influencia de la entidad. Cada encuentro me obligaba a confrontar mis miedos y arrepentimientos más profundos, llevándome al borde de la locura. Mi cuerpo seguía transformándose. Las manchas oscuras y escamosas se extendían. Mis músculos se contraían en espasmos incontrolables. Finalmente, llegué al final del camino. Frente a mí se alzaba una enorme puerta negra. Sabía instintivamente que era la clave, la manera de recuperar el control. Extendí la mano y toqué la puerta. Una descarga eléctrica me recorrió y el mundo a mi alrededor se disolvió en la oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en mi cabina, en la Odisea. Mi cuerpo dolía, pero los cambios se habían detenido. Las manchas oscuras seguían ahí, pero sentía mi mente aclararse, la influencia de la entidad debilitándose. El taser en mi mano ya no me parecía suficiente. Necesitaba algo más letal. Me dirigí al compartimento de almacenamiento y, entre el desorden, encontré un viejo cortador de plasma. Estaba diseñado para trabajos de mantenimiento, pero serviría como un arma formidable. Lo encendí, el resplandor azul de la hoja, dándome un pequeño respiro de confianza. Armado con el cortador de plasma, salí al pasillo. Mientras caminaba, noté algo nuevo, un rastro de una sustancia oscura y viscosa en el suelo, marcando las paredes del corredor. Me agaché y toqué el líquido. Era espeso, pegajoso y olía a podrido. La entidad había estado aquí y estaba dejando un rastro. Lo seguí, adentrándome en zonas de la nave que rara vez visitaba. El rastro terminaba en una puerta de mamparo ligeramente entreabierta. La empujé y ésta chirrió al ceder. La habitación estaba oscura, solo iluminada por las pequeñas luces de emergencia del techo. En el centro, entre herramientas esparcidas, estaba la fuente de la sustancia, una masa amorfa, un conglomerado de tentáculos y ojos. Cada tentáculo estaba cubierto de ampollas que supuraban el mismo líquido oscuro del suelo. Los ojos parpadeaban de manera independiente, observándome desde distintos ángulos. La masa palpitaba, como si fuera un ser vivo. Una oleada de repulsión me invadió
el estómago retorciéndose ante la visión. Levanté el cortador de plasma. ¿Qué eres?, exigí. La masa se movió, los tentáculos retrayéndose y extendiéndose, como si meditara mi pregunta. Una voz distorsionada y hueca llenó la habitación. Soy tú, Pablo. Soy tus miedos, tus remordimientos, tu oscuridad. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí? La entidad se agitó, los ojos entrecerrándose. Estoy aquí porque me trajiste. Me alimento de tu culpa, de tu desesperación, y te consumiré pieza por pieza. Retrocedí, la realidad de la situación golpeándome con fuerza. Aquella cosa era una manifestación de mis pensamientos más oscuros, cobrando vida. Y si no la detenía, me destruiría. Con un grito de rabia, cargué hacia adelante, el cortador de plasma brillando con energía. La hoja atravesó los tentáculos, y la entidad chilló, un alarido agudo que resonó en la habitación. Los tentáculos se agitaron, golpeándome y derribándome al suelo. Me levanté con esfuerzo, el pecho ardiendo donde me había golpeado. No podía rendirme. Avancé de nuevo, esquivando los látigos de los tentáculos. Uno de ellos me atrapó la pierna, cortando el mono y llegando hasta la carne, pero seguí adelante. Con un movimiento amplio, hundí el cortador de plasma en el núcleo expuesto de la entidad. Un chillido ensordecedor llenó la habitación, mientras el núcleo se abría, derramando el líquido negro como sangre. Los tentáculos se sacudieron y luego cayeron inertes, los ojos cerrándose uno tras otro. Me quedé allí, jadeando, viendo cómo la entidad se disolvía en un charco de lodo oscuro. Dejé caer el cortador de plasma. Había terminado. La entidad estaba muerta. Podía sentir su control sobre mi mente desvaneciéndose, las voces desapareciendo en la nada. El viaje a las colonias externas fue silencioso. Mis pensamientos, un caos. La odisea se sentía vacía sin los susurros de la entidad, pero el silencio era un alivio. Sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Explicarle todo a mis superiores y esperar que me creyeran. Al atracar, me recibieron 2 oficiales de seguridad. Me escoltaron a una habitación brillantemente iluminada donde mis superiores esperaban. El comandante Valenzuela estaba entre ellos, su presencia un recordatorio de la gravedad de mi situación. «Capitán Comadrán», comenzó Valenzuela, «informe». Relaté los eventos meticulosamente. Los susurros, las manchas oscuras, la transformación y el enfrentamiento final con la masa amorfa. Mientras hablaba, veía el escepticismo en sus ojos, pero escucharon. Cuando terminé, la habitación quedó en silencio. Valenzuela se reclinó en su silla, su expresión inescrutable. «Es una historia difícil de creer, Comadrán», dijo. «¿Entiendes eso?». Asentí. «Lo sé, señor, pero es la verdad». Me despidieron y me llevaron a un pequeño cuarto espartano para descansar. El sueño llegó a regañadientes, perseguido por los restos de la pesadilla que había vivido. Me despertó un golpe en la puerta. 2 hombres de traje oscuro estaban afuera, sus miradas severas. «Capitán Comadrán», dijo uno, su voz calmada pero firme. «Necesita venir con nosotros». Los seguí hasta otra parte de la instalación. Me indicaron sentarme en una mesa, donde uno de ellos colocó una grabadora. La luz roja parpadeaba ominosamente. «Capitán Comadrán», dijo el primer hombre, «cuéntenos su experiencia con la entidad nuevamente». Repetí mi historia, esta vez incluyendo cada detalle. Mientras hablaba, noté que intercambiaban miradas, sus expresiones tensándose. Cuando terminé, el hombre que había permanecido en silencio habló por primera vez. «La entidad que enfrentó nos es conocida», dijo. «Es una forma de vida alienígena clasificada como manipuladora mental. Es extremadamente peligrosa y ha sido responsable de múltiples incidentes en las colonias». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Tiene mucha suerte de haber sobrevivido», continuó el otro.
La manipuladora mental se alimenta de las partes más oscuras de la psique humana. Infiltra la mente, amplificando miedos y arrepentimientos hasta que la víctima cae en la locura, o algo peor. Finalmente me liberaron, con la instrucción de permanecer en la estación para observación adicional. A pesar de sus garantías, aún sentía la presencia de la entidad, una sombra al borde de mi conciencia. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus múltiples pupilas fijas. Sabía que no había terminado. La oscuridad había encontrado un lugar dentro de mí, y no importaba cuánto corriera o luchara. Era solo cuestión de tiempo antes de que me consumiera por completo. Las noches eran lo peor. Soñaba con los tentáculos, con los susurros, con el rostro deformado que alguna vez fue el mío. A veces despertaba gritando, las sábanas empapadas de sudor, convencido de que la sustancia negra rezumaba de las paredes. Los médicos de la instalación me observaban con miradas entre compasivas y recelosas. Me inyectaban sedantes, me hacían pruebas neurológicas, pero nunca mencionaban la entidad. Una tarde, mientras estaba en mi cuarto asignado, el comandante Valenzuela entró sin anunciarse. Su rostro estaba grave, las arrugas alrededor de sus ojos más pronunciadas que nunca. «Comadrán», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «Hay cosas que debes saber». Se sentó frente a mí, las manos entrelazadas. «La entidad que enfrentaste no fue la primera, ni será la última. Llevamos años documentando encuentros como el tuyo en colonias lejanas. Siempre terminan igual: locura, suicidio o desaparición. Tú eres el primer caso en sobrevivir más de una semana después del contacto». «¿Por qué no me lo dijeron antes?», pregunté, la voz ronca. «Porque no sabíamos si eras tú o ella». El aire se espesó. Valenzuela sacó una carpeta y la abrió. En su interior había fotos granuladas de colonias abandonadas, informes médicos tachados con urgencia y, en el centro, una imagen que me heló la sangre. Una figura humana cubierta de escamas oscuras, los ojos completamente negros. «Esto fue hace 6 meses, en la colonia Epsilon», murmuró. «El sujeto fue un técnico de mantenimiento, igual que tú». Se volvió contra su equipo después de afirmar que las voces lo llamaban. «¿Y qué hicieron con él?». Valenzuela cerró la carpeta. «Lo perdimos. La instalación donde lo estudiaban quedó en ruinas. Solo encontramos restos». Una oleada de náuseas me invadió. Las manchas en mi piel parecieron arder bajo la manga de mi uniforme. «Entonces, ¿qué pasa ahora conmigo?». El comandante suspiró. «Hay un protocolo. Si muestras signos de transformación avanzada», hizo una pausa, buscando palabras. «No podemos correr riesgos». No necesitó decirlo. Lo vi en sus ojos. Sería eliminado. Esa noche, mientras la estación dormía, me escabullí a los archivos restringidos. Las contraseñas de Valenzuela, anotadas descuidadamente en su cuaderno, me dieron acceso. Los informes confirmaron lo peor. La entidad no era una simple alienígena. Era algo más antiguo, más inteligente. Algo que elegía a sus víctimas. Y yo había sido elegido. En mi cuarto, bajo la luz mortecina, me quité la camisa. Las escamas ahora cubrían mi torso, avanzando hacia el cuello. No dolían, pero emitían un calor extraño, como si algo beneath la piel respirara. «No me tendrás», susurré, aunque sabía que mentía. Las voces, casi inaudibles, rieron en mi mente. «Ya es tarde, Pablo». Al día siguiente, faltaban 2 guardias en la instalación. Las cámaras mostraron solo estática en el momento exacto de su desaparición. Valenzuela me buscó, pero mi celda estaba vacía. No me escondí. Me dirigí al hangar, donde una nave de carga estaba siendo preparada para partir. Los técnicos cayeron inconscientes antes de siquiera verme. No tuve que tocarles. La entidad ahora trabajaba a través de mí. Subí a la nave y desactivé las comunicaciones. Los motores rugieron al despegar. En la pantalla de navegación, marqué coordenadas al azar, lejos de cualquier colonia humana. Las voces celebraban. «Sí, vamos a casa». Miré mis manos.
Ahora completamente cubiertas de escamas oscuras, no sentí miedo, solo hambre. La nave saltó al hiperespacio, llevándome hacia el vacío donde la entidad aguardaba, y esta vez no lucharía.